Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues vamos a terminar en esta primera hora de la sesión octava lo que habíamos ido explicando acerca de la interpretación. Acordaos que estamos dentro de la lógica de predicados, viendo la semántica. Habíamos terminado toda la complejidad que tenía la sintaxis, con todas las reglas de derivación, todas estas cosas, y habíamos comenzado a ver la semántica. Habíamos hablado de la sustitución de las variables antes de dar el valor de verdadero o falso, pero habíamos recordado que el punto fundamental para la semántica de predicados era la noción de interpretación. Acordaos que cuando habíamos hablado de las proposiciones, el lenguaje C, acordaos, lo habíamos visto aquí en el cálculo de proposiciones, ahí la semántica era mucho más sencilla, porque ahí también teníamos la noción de interpretación, dábamos a cada proposición un valor 0 o un valor 1. Acordaos que esto nos había salido ya. Tú a una proposición, a P por ejemplo le dabas 1, a Q le dabas 0, en fin, lo que sea. Y luego veías cómo se combinaban estos valores de verdad según las diversas tablas de verdad. Si P valía 1, no P valía 0. Si P vale 1, no P vale también 1. Todas estas cosas. Bien, lo que pasa es que aquí es más complicado. Y es más complicado por la siguiente cosa, y es que en el cálculo de proposiciones solo teníamos las proposiciones. Aquí acordaos que en el lenguaje tenemos variables individuales, tenemos variables proposicionales, tenemos los predicados, tenemos más cosas. Entonces, por eso el tema de la interpretación aquí es más compleja. Habíamos visto la noción de estructura. La estructura era un par formado por un dominio de objetos, que es un conjunto no vacío, que también se llama soporte de la estructura, se abrevia aquí con la letra D mayúscula cursiva, y los elementos que forman parte de este soporte tenían una línea vertical encima. Y teníamos luego la función I, que está definida sobre ese dominio. La función I, ¿qué es lo que hace? Pues hace dos cosas. En primer lugar, a toda variable del lenguaje, acordaos que el lenguaje, estamos hablando de lenguajes formales, que el lenguaje siempre era un conjunto de signos más una gramática, pero estamos hablando de lenguajes formales. Repasad, si tenéis dudas sobre esto, la noción de lenguaje venía aquí, acordaos. Lenguajes como sistema de signos, la constitución de un lenguaje era un diccionario, un conjunto de signos, y una gramática, conjunto de reglas. Estamos hablando de lenguaje en el sentido más formal. Entonces, lo que hacemos con esto, lo que hacemos en este caso, después de haber establecido cuál es ese dominio de objetos, la función de interpretación, primero, asigna a toda variable del lenguaje un valor determinado. Valor determinado quiere decir un elemento de ese dominio de, que serán elementos o individuos para variables individuales y atributos definidos en el lenguaje para las variables predicativas, para lo que eran los predicados. Y una vez que cada variable del lenguaje tiene ese valor, la misma función I atribuye verdadero o falso. Esto es un poco lo que va haciendo. Fijaos con el ejemplo, creo que se ve bastante bien. Tenemos una fórmula genérica. Vamos a poner la fórmula genérica más facilísima que pueda haber. P de X. X cumple el predicado P. Con referencia, lo que hay que hacer ahora es esta fórmula, que es completamente genérica, vamos a meterla en un dominio de discurso. En ese dominio de discurso es en el que vamos a interpretar la fórmula. Por tanto, primero tenemos una función de asignación que atribuirá tanto a la variable X como a la variable P un cierto tipo de valor compatible con ese dominio. ¿En qué dominio vamos a interpretar la fórmula genérica? Vamos a interpretarlo en el discurso matemático numérico. Entonces, ¿qué hay que hacer?
La función primero asigna a cada x un valor numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 25.000, 328.000, lo que sea. Va a asignar a la x, con lo cual x tiene un tipo de valor numérico. Y la p, una propiedad que tiene que ver con los números. Vamos a poner en este caso P, como estamos dando ya una asignación dentro de ese dominio, acordaos, dominio, soporte, es la misma cosa, vamos a ponerlo con la barrita esta horizontal, con lo cual P va a querer decir ser par, con lo cual tenemos ya en esta interpretación que estamos dando, P va a querer decir ser par y X va a querer decir tener un número. Una vez que tenemos esto, ya podemos ir aplicando a los diversos, o sea, ya según la asignación concreta que hagamos aquí, tendremos verdadero o falso. Si aquí en la X ponemos un 5, o sea, ya hemos restringido la X a números. Es la primera, digamos, la primera misión que ha tenido la función de asignación, restringir la X a números. Y ahora, si ponemos un 5, ¿qué te dice la función de interpretación? Pues te dice que es falso, porque 5 no es par. Si pones un 6, ¿qué te dice la función de interpretación? Verdadero, porque 6 es par. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hay que evitar? O sea, lo que hará la función de interpretación es que X puedes poner 1, 2, 3, 4, 5, 25.000, pero en X no puedes poner Sócrates, Platón, Aristóteles, su abuela, no, porque no puedes poner nombres propios ni descripciones definidas. No puedes decir Sócrates es par, no. Y tampoco puedes decir que P, la variable predicativa, se pueda sustituir por ejemplo, ser rojo. Tú dices ser rojo y aquí, o sea, digamos, has hecho una sustitución en la que aquí pones ser rojo y aquí pones 1, 2, 5, lo que sea. Evidentemente, el número 5 no cumple, o sea, no tiene nada que ver con la propiedad de ser rojo o ser azul. Los números no son de ningún color. Por eso, como dice aquí, es fundamental la restricción al lenguaje que vayamos a tratar. O sea, ese lenguaje tenemos que interpretarlo dentro de este determinado dominio. Aquí aquí esto que os he explicado con palabras viene con signos. La función de asignación se le suele denominar mu y lo que hace es que asigna a todo símbolo del lenguaje simbólico, acordaos de nuevo, lenguaje, conjunto de signos, más la gramática, a todo símbolo del lenguaje simbólico un elemento del dominio. A las variables individuales les asignas un elemento del dominio, a las constantes individuales les asignas un elemento del dominio, a las variables proposicionales le asignas un... Bueno, cuando son las variables proposicionales, ahí ya es como si volviéramos en cierto modo a lo que habíamos dicho antes del cálculo de proposiciones. Ahí a la variable proposicional ya o es 0 o es 1. Digamos, estamos en el caso más bajo. Aquí no hay que, digamos, aquí no hay que dar una asignación como las anteriores, simplemente dar 0 o 1. Y a las variables predicativas también les tienes que asignar un atributo definido sobre D. Antes habíamos puesto el ejemplo, estábamos en el campo numérico, en el ejemplo le habíamos asignado el atributo ser par. Aquí habíamos asignado el atributo, habíamos asignado los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y así sucesivamente. O sea, esto es un poco, dicho de una manera más formal, lo que os había comentado antes. Eso era la primera parte, la asignación. Una vez que cada variable tiene ya un determinado valor, luego la interpretación, o sea, ya la interpretación en sentido propio, fijaos que pone interpretación con el mu en subíndice, porque se entiende que ya se ha asignado a las variables ese determinado valor, ya asignas una vez que tiene valor 0 o 1. Acordaos de nuevo con el ejemplo para que os quede más claro. Una vez que tú has asignado a P ser par, y como ya está asignado, le pones la barrita esta encima, y has asignado a X un determinado número, 5, pues ya puedes establecer
¿5 es par? No, 0. ¿6 es par? 1, verdadero. Y así sucesivamente. O sea, como veis, es una cosa bastante abstracta, pero tampoco es tan complicado de entender. Y de este modo tenemos la noción de la estructura. Sea L un lenguaje cualquiera de referencia, una estructura M que está definida, acordaos, el dominio soporte y el I, la función de interpretación, se restringe a L, o sea, se convierte en una estructura para L, o sea, la estructura M, vamos a aplicarla a un determinado lenguaje, lo vamos a expresar en ese determinado lenguaje. O sea, tú puedes decir que una estructura M se puede restringir a L, o M es una estructura para L, si se dan las siguientes cosas. Si para ese lenguaje, o sea, si esa estructura es para ese lenguaje un sistema de valores, o sea, si podemos asignar, antes hemos visto que asignábamos a P propiedades que tienen que ver con los números y a X asignábamos números. Con lo cual, esa fórmula P de X, que es una fórmula sencillísima, en un lenguaje enormemente básico, tú la vas a, ese lenguaje lo vas a poder expresar, o lo vas, digamos, en ese lenguaje vas a poder establecer una estructura haciendo todas las sustituciones que hemos visto antes. Si es para ese lenguaje un sistema de valores, esa estructura, respecto a las variables individuales, respecto a las constantes individuales, respecto a las variables proposicionales y respecto a las variables predicativas. Si se da todo esto, es decir, si esa estructura, digamos, contempla, soluciona todo, puede asignar todo este tipo de valores, decimos que esa estructura M se ha convertido en una estructura para tal lenguaje. Es decir, hemos tomado los elementos de ese lenguaje y le hemos dado estas asignaciones. Y de este modo, luego con la función de interpretación, podremos decir que cada fórmula es verdadera o es falsa. O sea, acordaos que el lenguaje de por sí, estamos hablando de la sintaxis. Para poder establecer una semántica, dar una serie de valores 1 o 0, primero tenemos, o sea, dar una serie de valores propiamente semánticos 1 o 0, primero tenemos que atribuir valores a cada una a los elementos del lenguaje, sean variables o sean constantes, para que podamos establecer luego el 1 o el 0, porque si no, no habría manera de llegar a la semántica. Bien, esta es la noción de interpretación. Como veis, puede resultar un poco más abstruso con esta formulación, pero en realidad no es demasiado complejo. Y así llegamos a la noción básica, que es la noción de modelo o contramodelo de una fórmula. Contramodelo es lo contrario, como vamos a ver. Si I de M es una interpretación respecto a una estructura M en un lenguaje L y alfa es una fórmula cualquiera, se denomina relación modelo. Esto es relación modelo, y esto quiere decir que alfa es verdadera en I, en esta interpretación, respecto a la estructura M. Acordaos que para hacer una interpretación tenemos que tener una estructura, tenemos que haber fijado el dominio, haber asignado valores y todo ese tipo de cosas, si no, ¿qué narices vas a interpretar? Y esto se puede leer: A es verdadera en I respecto a la estructura M, I es modelo de alfa, I hace verdadera a alfa, siempre respecto a la estructura M. Como dice aquí, o sea, existe una atribución de valores que hace verdadera alfa. Y fijaos que este tema de la relación modelo o hacer verdadera se expresa, es como el signo de derivación, pero metes una rayita más. Con esta rayita es como un modo de indicar que hemos dado un paso más, que ya no estamos simplemente en la sintaxis, sino que estamos en la semántica. Ahora ya se trata de que en esta interpretación, repito, dentro de la estructura M, hace verdadera a la fórmula alfa. Una fórmula que a lo mejor en otra estructura y en otra interpretación no va a ser verdadera. Porque, repito, la estructura es pura sintaxis. Acordaos el ejemplo que os ponía, no es exactísimamente esto, pero para que nos hagamos una idea. Un conjunto de ecuaciones
las de Maxwell, que explican el electromagnetismo, antes se habían empleado esas mismas ecuaciones para explicar otro campo de la física como era la dinámica de fluidos, lo que tiene que ver con el agua, qué fuerzas se producen en las presas, todo ese tipo de cosas, por decirlo así burdamente. Las mismas ecuaciones en un campo, en el campo que tiene que ver con los fluidos, resulta que se podían aplicar también a lo que tenía que ver con el magnetismo. Como veis, son dos campos distintos. Hay un lenguaje, en ese caso sería unas fórmulas, diríamos, a las cuales todavía no les has asignado valores, ni has dicho si son verdaderas o falsas, las aplicas al campo de los fluidos o las aplicas al campo del electromagnetismo, por poner un ejemplo en física. Entonces, una vez, y aquí de nuevo para definirlo de modelo y contramodelo, aplicamos el sistema que habíamos visto antes de base, paso y la conclusión, la definición inductiva. Como tú tienes una fórmula alfa que se identifica con un predicado késimo, o sea, es el predicado número k, que tiene un determinado número de atributos n. Pensad, cuando habíamos dicho el predicado, Juan pone el libro sobre la mesa, tienes un predicado que tiene 3 argumentos. Aquí es n argumentos, el número de argumentos que sea. Entonces, si alfa es verdadera en I respecto a la estructura M, esto es equivalente a decir que el predicado que hemos visto antes, interpretado aquí, o sea, aquí ya le hemos asignado a este predicado, le hemos asignado un valor dentro de esta estructura, por eso el predicado tiene la rayita encima. Eso quiere decir que vale para las asignaciones. De nuevo, acordaos, la mu era la función de asignación, ha asignado valor a x1, a x2, a x... Por ejemplo, en el caso ya acordaos en el ejemplo, habíamos dicho que para que p de x fuera verdadera en el campo numérico, primero tienes que asignar a x valores que sean números. Si el predicado tuviera varios atributos, pues tendrías que asignar números a todos los atributos. Aquí no podrías poner nombres propios, sino que tienes que asignar los valores conforme a esa función de asignación. Claro, lógicamente, si n fuera 0, o sea, si el predicado solo tuviera un argumento, entonces la fórmula alfa sería pues una proposición normal, una proposición como las que hemos visto en el cálculo de proposiciones. Entonces, simplemente la asignación de valores sería simplemente dar 1 o 0, como habíamos visto en el cálculo de proposiciones. Y luego aquí, supuesto esto, va diciendo, si resulta que alfa coincide con no beta, tienes que no beta es verdadero en I, en esta interpretación I, respecto a la estructura EMA. Y eso coincide con decir no es verdadero o sea, no se da que beta sea verdadera en I respecto a la interpretación M. O esto también se va a llamar que es contramodelo. O sea, si aquí hemos dicho que se daba una relación modelo, cuando tienes el no, sería un contramodelo. Creo que nos va a salir ahora inmediatamente después. Y lo mismo con todos los conectivos lógicos. Si alfa coincide con beta en conjunción gamma, tienes que beta conjunción gamma, esto considerado como una fórmula, es verdadera en I respecto a la estructura M. O I hace verdadera, en este caso, I hace verdadera a beta conjunción gamma en la estructura M. Si se da eso es lo mismo que decir que beta es verdadera en I respecto a la estructura M y a la vez gamma es verdadera en I respecto a la estructura M. Y lo mismo con los otros conectivos lógicos, con la disyunción, con la implicación, con la doble implicación, con la introducción de los cuantificadores, etc. Bien, fijaos que obviamente cuando introducimos los cuantificadores hay que ir poniendo que la sustitución que hacemos
está dentro de esos valores que ha asignado la función mu. Por eso esto está con la rayita encima. O sea, tienes que hacer una sustitución para decir para todo x o existe un x, obviamente se entiende dentro de ese dominio, dentro del soporte de esa estructura. Y ninguna otra cosa es interpretación de una fórmula. Y aquí lo que os decía antes, si esto está tachado, si IM es una interpretación y alfa una fórmula cualquiera, esto quiere decir que alfa no es verdadera en I. O lo mismo, I es contramodelo de alfa, siempre respecto a M, o sea, siempre respecto a esa determinada estructura. Y por ello también en lógica clásica tienes, o sea, en decir que que alfa no es verdadera en I respecto a M, o que I es contramodelo de alfa, es lo mismo que decir que I es modelo de no alfa, porque estamos en lógica clásica, o sea, de momento mantenemos la estricta bivalencia, o sea, digamos, estamos en lo absolutamente más clásico. Si la interpretación es contramodelo de alfa, esa misma interpretación es modelo de no alfa. Con lo cual, repito lo que hemos visto antes. Y esto luego se va extendiendo a toda, o sea, a partir de esta noción de modelo y contramodelo, que repito, fijaos bien en este cuadro y en la terminología, esto luego lo vas extendiendo digamos, a muchos más casos. Ahora aquí sale la cuestión de modelo y contramodelo de un conjunto de fórmulas. Si X es un conjunto de fórmulas, tú puedes decir que M es modelo de X o que X y de M hace verdadera X cuando para todas y cada una de las fórmulas que pertenecen a X, acordaos, son toda fórmula, OM era el cuantificador universal cuando estamos en el metalenguaje, cuando toda fórmula alfa que pertenece a X es verdadera en esa interpretación. Con lo cual, M es modelo de X si y solo si es modelo de todas las fórmulas que pertenecen a X. Esto es de bastante sentido común. Se puede escribir también de esta manera. Es modelo para toda fórmula del conjunto finito X y esto es importante, X aquí es un conjunto finito. X es modelo de conjunción de fórmulas y si pones un no delante es contramodelo del conjunto X. Bien, aquí tampoco es que esto tenga, creo que esto no tenga mayor dificultad. Claro, fijaos, lógicamente, si I es contramodelo del conjunto X de fórmulas, eso quiere decir que al menos existe una fórmula que pertenece a X tal que I es contramodelo para esa fórmula o que esa fórmula no es verdadera en I respecto a M. Repito, es simplemente aplicar lo que hemos visto antes de una fórmula a un conjunto de fórmulas. Y es contramodelo de X si y solo si no es modelo de todas las fórmulas que pertenecen a X. O sea que por lo menos tiene que existir una fórmula que no sea verdadera en I. Una fórmula es satisfacible si y solo si existe al menos un modelo de la misma. O sea, satisfacibilidad quiere decir que por lo menos podemos encontrar un modelo de la misma. No todos, sino por lo menos uno. Satisfacibilidad de un conjunto de fórmulas es satisfacible si solo existe una interpretación que sea modelo para todas las fórmulas de X. O sea, si tú consigues encontrar una interpretación que es verdadera para todas las fórmulas de X, con que consigas encontrar una interpretación, ya el conjunto es satisfacible o la fórmula es satisfacible. Si encuentras muchas interpretaciones, mejor. En el ejemplo que os había puesto antes, las ecuaciones de Maxwell valían tanto para la dinámica de fluidos como para el electromagnetismo. Entonces ahí tienes dos. O sea, esas fórmulas, repito, no estamos hablando en sentido absolutamente estricto, no sería así, pero para haceros una idea, ya habría dos campos en los que son satisfacibles. El campo del electromagnetismo y el campo de la dinámica de fluidos. Un conjunto de fórmulas no es satisfacible si y solo si para toda interpretación de X existe una fórmula que no es satisfacible. Y una fórmula es falsificable
cuando existe un contramodelo de la misma fórmula. Fijaos aquí las diversas, digamos, aquí está esto tachado, aquí está expuesto con el no, pero siempre es la misma cuestión. Y lo mismo que es falsificable una fórmula, es falsificable un conjunto de fórmulas. O sea, si hay un contramodelo para ese conjunto de fórmulas, podemos decir que ese conjunto de fórmulas es falsificable. Y atención que aquí viene una cosa, esto solo más adelante veremos la importancia que tiene esto, pero de momento lo apunto. Consecuencia lógica, la fórmula alfa es consecuencia lógica o verdad lógica, y esto es una cosa muy fuerte, de un conjunto de fórmulas X, o sea, tú puedes sacar del conjunto de fórmulas X alfa, no como derivación, fijaos que aquí hemos puesto la doble barrita, sino como consecuencia lógica es mucho más fuerte que derivación, si y solo si todas las interpretaciones que son modelo de X son también modelo de Y. O sea, si para todas las interpretaciones que tú hagas X, todas esas interpretaciones también valen para alfa. Claro, la cosa es mucho más fuerte. Esto equivale a decir que alfa es no falsificable o también que no existe un contramodelo de alfa, porque de todas las cosas de las que tú puedas derivar alfa, vas a tener el modelo, vas a tener esa interpretación. Todas las interpretaciones que son modelo de X son también modelo de alfa. Y repito que esto es mucho más fuerte que la derivación, porque en la derivación simplemente teníamos que de X se derivaba alfa. Aquí la cosa es más fuerte, porque aquí tienes que tener que de todas las interpretaciones que son modelo de X, lo son de alfa. O que si esa interpretación hace verdadera X, a todo el conjunto de fórmulas X también tiene que hacer verdadera a la fórmula alfa. Y otra cosa enormemente fuerte, una fórmula alfa válida es una consecuencia lógica a partir del conjunto vacío de asunciones. O sea que eso sería algo parecido, solo que, acordaos, había fórmulas que se derivaban de un conjunto vacío de asunciones, pues aquí en lugar de una derivación tenemos una consecuencia lógica que, repito, es muchísimo más fuerte. O sea, fijaos que esto supone que para toda interpretación, que para todo M, toda interpretación I sobre M hace verdadera a la fórmula alfa. Lo cual, digamos, es una característica mucho más fuerte lo de fórmula válida. Fijaos que en ese sentido, aunque se simplifique un poco, las tautologías eran fórmulas válidas siempre. Acordaos aquello que decíamos, el ejemplo que veíamos al principio. Si es de día, hace sol. Luego es de día, es así que es de día, luego hace sol. Eso tú lo puedes decir o de día o de noche. La expresión en cuanto tal sería válida tanto de día como de noche, solo que en un caso es verdadero y en otro no. Pero tendríais ahí una fórmula que es siempre válida, independientemente de que luego el modus ponens va a ser válido siempre. Lo que pasa es que el valor que le des a una determinada, va a ser verdadero cuando tú asignes las variables, en un contexto va a ser verdadero y en otro contexto va a ser falso, pero el modus ponens en cuanto tal, en su estructura lógica, eso siempre va a ser válido. Repito, no es exactamente lo mismo que esto, pero para que os podáis hacer una idea. Y en el caso de la falsedad lógica, pues estamos en lo contrario. Aquí fijaos que ha habido una errata, esta X hay que quitarlo, porque aquí es lo mismo, es la consecuencia lógica. Acordaos, consecuencia lógica siempre es las dos barritas, solo que aquí, en el caso de la fórmula inválida, a partir de cero premisas, saldría no alfa. Y luego ya, para ir terminando brevísimamente, una fórmula beta es compatible con un conjunto X de fórmulas, y obviamente beta no pertenece a X, si y solo es si existe un modelo para el conjunto de X unión beta. Entonces tú puedes decir que esa fórmula es compatible con X. Porque acordaos, si existe un modelo quiere decir que es satisfacible, que X, que es un conjunto de fórmulas, más otra fórmula beta, es satisfacible. Entonces puedes decir que la fórmula beta
es compatible con el conjunto de fórmulas X. Incompatible cuando no se da eso, es decir, cuando la fórmula beta es incompatible con el conjunto X de fórmulas, y siempre beta no pertenece a X, si no existe ningún modelo que sea modelo de beta, y por tanto no beta sería consecuencia lógica de X. Entonces tienes que la fórmula beta no es compatible con ese conjunto X de fórmulas. Y decir incompatible sería otra manera de decir falsedad lógica. O sea, no se puede derivar de ningún modo se puede derivar de ahí. No beta es consecuencia lógica de X, son incompatibles. Y una fórmula es separable del conjunto X de fórmulas si y solo si existe un modelo para el conjunto de X unión no beta. Claro, fijaos, si es separable es lo mismo que decir que si la unes con su negación. Entonces tienes que es satisfacible el conjunto de fórmulas X unión a la negación de beta. Esto equivale a decir que si X es falsificable a partir de una fórmula, entonces esa fórmula es separable del conjunto. Claro, resulta que tú falsificas X. Acordaos que para falsificar algo basta que en un caso no fuera modelo. Entonces lo que haces tú es que quitas esa fórmula del conjunto X. Y entonces la fórmula es separable. Es lo que aquí queremos decir. Por eso dice, equivale a decir que si X es falsificable a partir de una fórmula, entonces esa fórmula es separable del conjunto. La puedes quitar de ese conjunto, y cuando la quitas de ese conjunto, repito, quitar del conjunto es unir con la negación, entonces ya el conjunto es satisfacible. Cuando has quitado, diríamos, esa que estorba. Inseparable quiere decir cuando no se da, digamos, cuando estamos en el otro caso. Una fórmula beta es inseparable, no separable beta del conjunto X de fórmulas, si y solo si no existe un modelo para el conjunto X unión no beta. O sea, tú no puedes separar la fórmula beta, o sea, no puedes unir X con no beta y encontrar un modelo. Claro, si tú no puedes hacer eso, es lo mismo que decir que beta es consecuencia lógica de X, porque si tú no la puedes separar, eso quiere decir que necesariamente tiene que ir unida, con lo cual se va a dar la consecuencia lógica, y en ese sentido inseparable es otro modo de decir consecuencia lógica. Bien, esto luego lo expresa con el cuadradito, los cuadrados aristotélicos. Aquí podéis leer esto, pero más o menos es, repito, aquí lo único que puede liarnos un poco es que el lenguaje es así un poco abstruso, pero en cuanto lo comprendáis, en el fondo no es una cosa tan compleja. Pues dejamos ya con esto todo el tema de la semántica de predicados, y pasamos en la siguiente parte de esta sesión octava para comenzar las clases.